¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su espacio, Conversando desde la Bene. Mi nombre es Alma Cárdenas y es un placer, como siempre, estar con ustedes en este mes de junio que estamos celebrando a todos los papás de casa, a todos los papás de diferentes generaciones que nos acompañan el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto que se unan y que quieran platicar sobre salud, porque a eso venimos el día de hoy, a platicar sobre salud, sobre bienestar, con 3 especialistas de la Beneficencia Española de Tampico que me hicieron el honor de aceptar nuestra invitación para platicar sobre diversos padecimientos y temas bastante interesantes que tocaremos el día de hoy. Les voy a ir presentando a cada uno de ellos. En nuestra primera plática tendremos la intervención del doctor Gerardo García Morlet. Él es especialista en urología y nos va a hablar sobre la prevención del cáncer urológico. Vamos a tratar algunos padecimientos, tratamientos y nos va a platicar más a fondo sobre este tipo de enfermedad. Más adelante tendremos la intervención del doctor Roberto Castillo Torres. Él es cardiólogo intervencionista también dentro de nuestro hospital y nos quiere hablar sobre la salud del corazón. El corazón es un órgano muy importante y muy vital que a menudo trae algunas complicaciones, sobre todo en los hombres. Es por eso que queremos escuchar cómo tener nuestro corazón saludable y prevenir ciertas enfermedades que pueden llegar a ser hasta mortales. Y bueno, para un tercer tema, no menos importante ni interesante, tendremos al doctor Fernando Alzaga, quien nos va a hablar sobre la demencia. Él es geriatra, paliativista en nuestra Beneficencia Española y bueno, nos quiere platicar sobre este padecimiento muy común en nuestros adultos mayores y queremos saber si la demencia es un tema que podemos prevenir un poquito, al menos alentarlo en la edad que nos toque vivirlas. Ojalá y no nos toque, pero si fuese así, queremos conocer herramientas para poder sobrellevar esta enfermedad. Y pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Todas estas enfermedades o padecimientos quisimos enmarcarlas en el mes del padre y queremos que ustedes estén confiados de que la información que se les va a dar el día de hoy va a ser de mucha utilidad para práctica en su vida y en su día a día. Vamos a dar inicio entonces con nuestro programa. Quisiera darle la bienvenida primeramente al doctor Gerardo García Morlet, que es nuestro urólogo de casa. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido a su espacio. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Beneficencia Española. Un honor estar con el doctor Alzaga y con el doctor Castillo. Mi plática tratará de ser muy práctica y sobre todo útil para que la población, los pacientes, ayuden o pidan ayuda con síntomas y signos tempranos en tumores de vías urinarias. No hablaré de todos, hablaré de los síntomas más comunes. Empezaré por el riñón, descendiendo a vejiga, próstata y testículos. De acuerdo, doctor, pues lo dejamos con su público y más adelante vamos a estar atentos. Les recuerdo a todo nuestro público que si tienen dudas, preguntas que vayan surgiendo de esta conversación, por favor mándenlo a través de sus redes, de las redes sociales de la Beneficencia y nosotros las contestaremos al finalizar nuestras pláticas. Muchas gracias, doctor, y adelante con su conversación. Gracias. Bien, como dije, voy a ser muy práctico en mi plática. Primero que nada, es común que los pacientes acudan al médico por presentar síntomas o signos que les provocan molestia, principalmente dolor. El problema con muchos tumores de vías urinarias y de otras partes, pero en particular en los que yo trato, es que el inicio es silencioso, es decir, no hay síntomas. Y cuando hay los síntomas, los tumores ya están avanzados. Entonces, les platicaré qué síntomas o signos que pudieran ustedes no prestarle importancia, sí son importantes. Y algunas malas costumbres que se tienen a veces. Empezaré con riñones.
El tumor renal es un tumor silencioso. Realmente no provoca sangrado, es decir, hematuria, no provoca dolor. El espacio donde el riñón se encuentra en el cuerpo es un espacio muy distendible, entonces puede crecer, crecer, crecer y crecer. Con frecuencia, mis pacientes o amigos en fiestas, reuniones, me abordan, me enseñan exámenes, me mandan por WhatsApp, examen general de orina, un urocultivo, y me dicen, mira qué bien estoy, incluso un antígeno prostático, estoy muy bien de vías urinarias, ¿verdad? Y siempre les contesto, no lo sé, y pelan los ojos. No lo sé porque no sé cómo están tus riñones, ¿sí? Tu antígeno está muy bien, tu orina está muy limpia, tu urocultivo está totalmente normal. Eso no quita que pueda haber un tumor renal. Entonces, todos los pacientes que yo reviso, amigos, parientes, pacientes, si quieren que haga una valoración completa de vías urinarias, siempre pido un ultrasonido renal. Obviamente vésico-prostático también, ya está el paciente ahí con el ultrasonografista. Entonces, un general de orina normal, un urocultivo normal, una química sanguínea normal, no descarta un tumor renal. Entonces, siempre que ustedes se quieran hacer una valoración completa, estoy refiriéndome a los hombres que solamente piensan que el urólogo es la próstata y se acabó. Definitivamente sería muy triste que fueran a ver al urólogo, su próstata está muy bonita, la orina limpísima, su antígeno en menos de 1, y en 2 o 3 años se les diagnosticara un gran tumor renal que se pudo detectar a tiempo en el momento que el paciente quiso que se valorara. Entonces, una valoración urológica completa debe de valorar los riñones. Creo que eso es lo que les puedo dejar. Otra cosa, para terminar con riñones. Si se hacen ultrasonidos, siempre guárdenlos. ¿Por qué? Porque a veces aparecen imágenes que son sospechosas, no lo son. Si nosotros tenemos historial anterior, podemos hacer una comparación. Me acaba de tocar un caso que el TAC dice que es un tumor, perdón, el TAC dice que es un quiste complejo, el ultrasonido dice que es un tumor sólido. Platico con la señora, hace como 5 años me hicieron un ultrasonido, me dijeron que tenía un quiste. ¿Lo tiene? Pues no, creo que ya lo tiré. Bueno, ahí me hubiera servido mucho para saber la evolución, si realmente existió un quiste ya o no. Bien, eso en cuanto a riñón. Voy a pasar a vejiga. Todos los pacientes muy fumadores, que los hay, de 2, 3 cajetillas, en fin, aunque ya hayan dejado de fumar, ¿sí? Porque muchas veces me dicen, en la historia clínica, ¿fuma? No. ¿Fumó? Siempre pregunto. Sí. ¿Cuánto tiempo? No, pues como 20 años, una cajetilla diaria. Ese paciente ya está con un factor de riesgo alto, principalmente de un tumor vesical. El síntoma principal, y aquí sí temprano, hasta cierto punto, es la hematuria macroscópica. A veces la microscópica, siempre y cuando se hagan un estudio al azar por alguna otra cosa, y entonces que aparecieron muchos eritrocitos, váyase con el urólogo. Pero la hematuria macroscópica es la que vemos. Y a veces así es el primer signo de un tumor de vejiga. El problema es que esa hematuria le llamamos silenciosa. ¿Y qué quiere decir silenciosa? Que el paciente solamente ve la orina roja. No le duele, no le pica, no le arde, absolutamente nada. A veces se puede acompañar de algo, pero generalmente no. Entonces, el paciente se espera y como ese sangrado puede aparecer un día y desaparecer
15 días, pues el paciente dice, no, ya no oriné sangre, ya estoy bien, ¿qué diablos voy a ver al doctor? Bla, 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 me va a pedir esto, lo otro, y eso retrasa un diagnóstico. No quiero decir que el orinar con sangre sin síntomas sea específico para tener un tumor de vejiga, ¿no? Algunas piedras ahí medias extrañas pueden caerse y casi no dar síntomas y aparecer sangre en orina. Pero sí quiero hacer énfasis en que la hematuria macroscópica, es decir, que el paciente la ve y que no le duele nada, tiene que poner atención. Yo prefiero que el paciente me diga, oriné sangre, tengo fiebre, me arde, me duele, estoy tirado en la cama, ok, trae una prostatitis, es una infección. A que me diga, orino con sangre, pero me siento muy bien, doctor. Cuidado, ¿sí? Ese es en cuanto a tumor de vejiga. Bajando a la próstata, la famosísima próstata. Preguntas comunes. Doctor, ¿a qué edad me debo de empezar a hacer el antígeno prostático? Es un poquito variable, pero me voy a ir muy ortodoxo. A partir de los 40 años. ¿Sí? A partir de los 40 años, sobre todo si existe el antecedente en la familia. ¿Sí? Y otro punto importante es que guarden los antígenos prostáticos, sobre todo el primero que se hacen. Lo mismo que les recomiendo de los ultrasonidos. ¿Por qué? Porque un paciente en el 2018 saca un antígeno de 0.8, en el 19 0.8 otra vez, luego se va a 1 y luego de repente me brinca a 3 o a 4. O sea, ese brinco me debe de hacer parar las orejas, aunque esté menos del valor que se considera normal, que es 4. ¿Sí? Entonces, es importante que el paciente guarde sus antígenos prostáticos para yo tener una idea de si más o menos va en unos niveles adecuados o si hizo un brinco, porque ahí no lo voy a citar en un año a la consulta, lo voy a citar en menos tiempo. 3 meses pueden ser, 4 meses pueden ser. Entonces, ahora, otra pregunta, doctor, yo me siento muy bien, ¿para qué me hago el antígeno? ¿Cuál es el mejor momento para hacerse el antígeno prostático? Precisamente ese, cuando no se siente nada. Ese es el mejor momento, porque el tumor de próstata, el cáncer de próstata es muy silencioso. Y desgraciadamente, cuando un cáncer de próstata da síntomas, ya está avanzado, generalmente. ¿Sí? Y esos síntomas, en vías urinarias los síntomas se comparten. O sea, mucha patología puede dar sangre en la orina, mucha patología puede dar fiebre, mucha patología puede dar ardor para orinar. O sea, desgraciadamente no hay síntomas o signos específicos para hacer diagnósticos. Entonces, el mejor momento para hacerse el antígeno es cuando se sienten perfectamente bien. Y si se los empiezan a hacer, empiécenlos a guardar. Si sale menos de 1 o 1, no es necesario hacérselo cada 3 o 4 meses, se puede hacer al año. Otro punto de choque, el famoso tacto rectal. ¿Para qué? Si hay ultrasonido, hay antígeno, hay TAC, hay resonancia, bla, 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 bla. El tacto rectal es parte de la exploración física y por más que avanzamos en tecnología, en lo que ustedes quieran, la exploración física es fundamental. Yo en el tacto rectal no valoro exclusivamente la próstata. De hecho, a veces ya me enseñaron el ultrasonido, ya me enseñaron el antígeno, ya me enseñaron el examen general de orina. Yo sé que voy a encontrar una próstata pequeña, blandita, no dolorosa. Casi lo adivino. O bien,
sé que voy a encontrar una próstata grande porque veo el ultrasonido grandote, bla, bla, bla. Pero no nada más checo eso como urólogo. Checo que no hay hemorroides, que no hay una fístula, que no hay una fisura, el tono del esfínter, ¿sí? Porque hay pacientes que están tapados con sonda, que vienen porque les dijeron que están mal de la próstata y que por eso están tapados, y no es cierto. Tienen un problema en médula, una compresión medular, les hago una exploración física, traen parestesias, incluso una pierna la traen débil, y es eso, que la vejiga no tiene suficiente fuerza. Indirectamente me doy cuenta con el tono del esfínter anal. Si está totalmente flácido, aguado, pues eso me debe de llamar la atención. Pero también puedo detectar oportunamente un cáncer de recto incipiente. Y sería triste que si fue un médico, independientemente sea urólogo, traumatólogo, lo que sea, y en mi caso tengo que explorar la próstata, no hago un tacto rectal y no detecte a tiempo, por decir, un tumor de recto, ¿sí? O me dé cuenta que ese paciente tiene una flacidez de recto, o que los síntomas urinarios que tiene son por hemorroides que trae ahí muy inflamadas, porque las hemorroides dan síntomas urinarios. Bueno, pero eso es otra historia. Entonces, no eviten el tacto rectal si quieren una buena consulta médica, ¿sí? Entonces, esos son otro consejo que les voy a dar en cuanto al antígeno. Siempre que comúnmente los pacientes ya llegan con el antígeno, porque bueno, es algo que ya la gente sabe, que bueno, que lo sepa, y a veces ya llegan a la consulta con exámenes, incluyendo un antígeno prostático. Pues bien, desgraciadamente el antígeno prostático no se eleva exclusivamente con un cáncer de próstata. Se eleva también con una infección, se eleva inclusive con una inflamación perianal, como hemorroides. Se puede estar elevado con una próstata muy grandota, ¿sí? Pero también tiene elevaciones ligeras que me pueden hacer mosca y al paciente también. Si un día antes de hacerse los exámenes tiene relaciones sexuales, montó bicicleta, montó una motocicleta, anduvo a caballo. Entonces, consejo, si ustedes se van a hacer el antígeno prostático, unos 3 días antes, no anden en bicicleta, no anden en motocicleta, no tengan relaciones sexuales y de preferencia no tomen bebidas alcohólicas, que también las bebidas alcohólicas inflaman un poco la próstata. Bien, pues creo bueno, otro punto importante. Los pacientes operados de próstata benigna en la modalidad endoscópica, abierta o la que sea, no están exentos de tener un cáncer de próstata, porque la cirugía por próstata benigna quita una parte de la próstata. Y voy a ser muy breve, hagan de cuenta que es un bolillo. Lo que crece, la cáscara es la cápsula prostática, que es próstata, y el migajón es lo que crece, lo que le llamamos adenoma, y es lo que obstruye. Entonces, en cirugía de próstata benigna, lo que hacemos es quitar el migajón y se acabó. Que siempre queda un poquito de migajón y obviamente la cápsula prostática. Y a partir de ahí puede haber un cáncer de próstata. Entonces, se tienen que seguir checando el antígeno prostático. Creo que con eso finalizo próstata. Y voy a terminar con testículos. No voy a hablar de pene, que es un tumor, no es muy común. No voy a hablar de tumor de glándulas suprarrenales, de epidídimo, en fin, de que no son comunes. El cáncer de pene, mismo problema, asintomático. El síntoma de un tumor de testículo es crecimiento indoloro. Es decir, el testículo empieza a crecer, no arde, no pica, no se pone rojo, no hay molestias urinarias tampoco, etc.
Es un tumor de gente joven, de 15 a 35 años, más o menos, por ahí anda. Pero bueno, los padres jóvenes lo pueden tener. Cualquier crecimiento real del testículo indoloro tienen que ir a revisión lo más pronto posible porque son tumores germinales, es decir, tumores que crecen rápido. Uno de los síntomas iniciales es que sienten el testículo más pesado. A veces incluso no hay mucha variación en tamaño, pero el testículo se siente más pesado. ¿Por qué? Porque está creciendo y obviamente es una masa sólida, por eso crece. No se confundan con un hidrocele, no se confundan con quistes paratesticulares, que es algo sumamente común. Los quistes paratesticulares, que en el 90% de los casos no se operan. Entonces, básicamente es un crecimiento indoloro, un tumor testicular, ¿sí? Por desgracia, debería de doler para que la gente fuera rápido, pero no. Como no duele, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes, les da pena, y me ha tocado que llegan con unos monstruos de tumores porque no quieren decir, y como no les duele, pues ellos esperan a que se les desinflame. Bien, creo que con esto termino mi plática. Espero que les haya servido y nuevamente me siento muy halagado de estar con mis compañeros de hospital, el doctor Castillo, el doctor Alzaga, y agradezco a la Beneficencia Española por esta oportunidad de ofrecerles una información práctica, útil y que eventualmente salva vidas. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Gerardo. La verdad es que esta conversación puede sonar un tanto alarmante, pero es simplemente estar atentos a cualquier tipo de síntoma o de anormalidad que tengamos en el cuerpo. Entiendo que a lo que va enfocado todo esto o este tipo de conversaciones es precisamente a no dejarnos llevar en que hoy aparece, pero mañana ya no lo tengo y a lo mejor me siento bien y no tiene caso. Y sobre todo, creo yo, usted no me dejará mentir, que los hombres son más decidiosos en el tema de salud. Entonces, pues sí, creo que es importante pues hacer esa cultura o ese hábito de estarte revisando y tener a la mano pues todos tus estudios y valoraciones para que pues sea tiempo cualquier detección de este tipo de estos tipos de cáncer que nos comenta, que además tenemos la desventaja de que no hay síntomas en la mayoría de ellos, pues con mucho más razón tenemos que estar atentos a cualquier padecimiento o síntoma que tengamos, ¿no es así? Así es. Te agradezco mucho, doctor, su espacio, su experiencia en compartirla con nosotros. Vamos a dejarlo un momento, pero nos conectamos más adelante para resolver algunas dudas. Muchas gracias. Y bueno, pues ya lo escuchó usted, este es el inicio de uno de los padecimientos, algunos de los padecimientos que podemos sufrir, que pueden sufrir los hombres más que nada. Y los invito, como lo comentaba hace un momento, a que no lo echen en saco roto, a que realmente analicen si su revisión médica es constante, si han dejado pasar alguno que otro síntoma. Es tiempo de checarnos, de ir con el especialista y que efectivamente nos va a pedir alguno que otro estudio, pero recuerden que esas son las herramientas que nos van a ayudar a determinar qué es lo que pasa en nuestro cuerpo y poderlo atender a tiempo. Vamos a seguir con nuestro programa. En este momento vamos a pasar a nuestra segunda plática y ahora hablaremos de otro órgano vital para conservar nuestra salud, que es el corazón. El corazón es saludable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué herramientas tenemos al alcance para tener buenos hábitos saludables, para tener un corazón sano y evitar llegar a algo mucho más complejo y mucho más dramático como una cirugía, como un cateterismo, como
mil y un cosas que pueden llegar a derivarse de una enfermedad del corazón. Vamos a darle la bienvenida al doctor Roberto Castillo Torres. Doctor, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros y que nos venga a hablar sobre este órgano vital en nuestra vida, que es el corazón. Bienvenido. Gracias, Alma. Gracias a la Beneficencia Española. Gracias aquí a los compañeros con los que estoy compartiendo esta plática, el doctor Fernando Alzaga, el doctor Gerardo García Morlet. Muy interesante la plática, que yo como médico, pues, de hecho también solemos de pronto minimizar y no atendernos, ¿no? Y es muy importante estos tips que nos dio el doctor para poderlos practicar. Es muy semejante a lo que pasa en todos los demás órganos, en todas las demás enfermedades que muchas veces son parte de nuestro propio estilo de vida, en el que si de pronto lo podemos cambiar, pues podemos evitar el desarrollo de estas enfermedades, como lo vamos a ver a continuación. Así es, y bueno, pues lo escuchamos para que nos dé más tips, pero ahora sobre el órgano del corazón. Platicamos con usted y regresamos en unos instantes para resolver algunas preguntas. Gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que es el corazón. Obviamente el corazón es el órgano principal en muchos sentidos, que tiene que ver con todos los demás órganos. Es el motor de nuestro cuerpo. Es el que desde todas las culturas, desde los tiempos antiguos, se le ha puesto distintos significados en los que no necesariamente el significado científico es el que ha predominado, sino lo hemos visto con distintos significados. Vamos a ver un poquito para dar marco a lo que significa el corazón en el ser humano, en la humanidad. Vemos que desde la antigüedad Aristóteles creía que el corazón era la sede de la sensación y de las emociones, concepto que prevaleció desde la antigüedad hasta la Edad Media. Y yo creo que todavía en nuestros tiempos tendemos a darle mucha de nuestra situación sentimental, de emociones, que se aloja al corazón. Pascal, un famoso filósofo matemático, decía que el corazón es guía privilegiada en el hombre en el dominio de la moral, la religión, la filosofía, la elocuencia y en el conocimiento de los principios de la ciencia, incluso, especialmente en las matemáticas. El filósofo Hegel entendía que el corazón es el conjunto de la sensación o de la experiencia, ¿sí? Y todo eso se atribuye a que nuestro corazón responde a todas nuestras emociones, a que nuestro corazón nos hace sentir, nos hace vibrar, ¿sí? Ese es el aspecto en el que filosóficamente, en la filosofía moderna, se habla que de las necesidades del alma, del sentimiento, de la esperanza, y todo eso se ubica en el corazón, como símbolo de aquellas creencias, incluyendo el proceso de valores humanos y el destino. Esta afirmación o estos conceptos filosóficos son, pues, tienen que ver con toda nuestra evolución, nuestra cultura. Y en efecto, seguramente sí se alojan los sentimientos, o muchos de los sentimientos están en el corazón, porque a su vez se dice que pues todo lo que son los sentimientos, el amor, etcétera, nace en nuestro cerebro, pero el corazón también tiene fibras nerviosas. Y yo creo que por ahí también el corazón nos hace sentir o se alojan esos sentimientos. Pero ya entrando en lo que es lo científico, vemos que el corazón es un órgano de aproximadamente el puño de cada persona, con un peso que oscila de los 250 a 275 miligramos. Comienza a latir desde la cuarta semana de gestación, desde los 21 días más o menos de que se está formando un ser humano, empieza a latir el corazón y deja de latir hasta nuestra muerte. Es decir, toda una vida está latiendo, nunca va a descansar. Un corazón es el músculo más importante de todo nuestro cuerpo, jamás se va a agotar.
el día que se agote, ese día morimos. Bombea la sangre a todo el cuerpo porque es nuestra máquina, es nuestra bomba, y esta sangre pues es la que se va a hacer circular a través de los vasos sanguíneos, arterias y venas. El corazón late aproximadamente 100,000 veces en un día. Late otros 35 millones cada año, y uno hace de 2.500 millones de veces a lo largo de toda una vida, calculada en unos 80 años de vida. Ese es el número de latidos que va a tener el corazón. Nunca se va a detener, nunca va a descansar. Todos los demás músculos del cuerpo siempre requieren de un descanso. Si vamos a correr hasta una maratón, el corazón, si no descansa, simplemente entra en lo que es una atonía y deja de contraerse. El corazón no puede hacer eso. Es una máquina maravillosa. Puede variar sus latidos en base a nuestras necesidades, a nuestros requerimientos. Si necesitamos correr, si necesitamos pelear, si nos enojamos, va a latir muchas veces para tener la energía suficiente en todos los órganos. Y en los momentos en que no lo requerimos, va a latir muy lento. Va a latir a 50, a 40 latidos por minuto en el sueño profundo, por ejemplo. Por lo tanto, el corazón es el motor del cuerpo. Impulsa la sangre a todos los órganos, y el objetivo es enviar la sangre que está llena, rica de nutrientes como el oxígeno, como la glucosa, como todas las proteínas, a todos los órganos para que entre en un adecuado funcionamiento todo el cuerpo. Por eso es que el tema importante, y más ahorita que estamos celebrando el Día del Padre o el Mes del Padre, pues es enseñar cómo es que tenemos que cuidar a nuestro corazón, porque vamos a ver que la principal causa de la muerte, sobre todo en personas de sexo masculino, es por enfermedades cardíacas. Entonces tenemos que aprender a evitar el daño del mismo. Durante mucho tiempo se definió como muerte al cese de los latidos cardíacos. La definición de muerte súbita se refiere al paro cardíaco que se produce inesperadamente en forma repentina. La parada del corazón se produce abruptamente, y en caso de no recibir una atención médica, una reanimación, el paciente va a morir. La muerte súbita puede ser el primer síntoma de un corazón enfermo. Esta muerte súbita la podemos encontrar ejemplificada en toda aquella persona que aparentemente está sin problemas, o que se conoce con enfermedades comunes y que de pronto tiene un colapso, cae, y si no es reanimado, va a fallecer. Puede ser estando haciendo sus actividades cotidianas, puede ser durmiendo, puede ser haciendo actividad física. Entonces, esta muerte súbita generalmente es prevenible en más del 90% de los casos. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Bueno, de eso va a consistir esta plática. La principal causa de muerte y de morbilidad, es decir, de enfermedad en nuestro país y en los países del primer mundo, son las enfermedades cardiovasculares, siendo el infarto agudo del miocardio la principal causa. Aquí vemos una tabla de funciones, del número de funciones en un año, y vemos cómo las enfermedades del corazón ocupan la primera causa. Dentro de las enfermedades del corazón, la enfermedad isquémica, es decir, los infartos, son la principal causa. De ahí le siguen la diabetes, y debo decir que en los diabéticos la principal causa de mortalidad es los infartos. Entonces, en forma global, las enfermedades del corazón son la primera causa de mortalidad. Esto es parejo en los dos sexos. Sin embargo, en los hombres se anticipa. A partir de los 40 años ya es un factor importante la cardiopatía isquémica. Pero en mujeres, después de los 50 años, se iguala como factor de riesgo. ¿Y a qué se debe esta enfermedad isquémica o los infartos? Al acúmulo de grasa dentro de las arterias, que se llama enfermedad aterosclerosa. Este acúmulo de grasa es la obstrucción gradual que se tiene dentro de las arterias, y tiene que ver con una serie de factores que les voy a decir a continuación,
y que la mayoría pueden ser evitados para mantener un adecuado sistema circulatorio. ¿Sí? Hagan de cuenta que la tubería de una casa es la que se afecta en esto. Si se obstruye, si nosotros al lavar los trastes tiramos restos de comida en el lavabo, en el lavabo donde se va a tirar el agua, se va a tapar, se tapa el drenaje. Lo mismo, si nosotros comemos y nuestros hábitos hacen que las arterias se vayan obstruyendo, se va a dañar la circulación. El problema es que si se daña la circulación, se tapan las arterias, se daña el músculo, y el músculo es el que eventualmente va a condicionar el daño del corazón. En la época moderna, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad y se debe a estos factores. La mayoría, bueno, los podemos dividir en factores no modificables y factores modificables. Esos factores no modificables tienen que ver con la edad, el envejecimiento y la oxidación natural que condiciona el paso de los tiempos, propicia ya un factor. En los hombres, les decía, se está anticipando a partir de los 40 años. Anteriormente, la edad de riesgo se decía que era a los 60, después los 50 y ahora se bajó a los 40 años. Y todo tiene que ver con el estilo de vida. En las mujeres a partir de los 50 años. Y esto tiene que ver con el factor protector que tienen las mujeres con los estrógenos. El cese de la actividad o de la producción de estrógenos, que es alrededor de los 50 años en la menopausia, hace que el riesgo de edad en mujeres se iguala a partir de los 50 años. El sexo, mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular en hombres, aunque a partir de los 50 años se iguala en mujeres. La herencia familiar, la mayor predisposición en familias con enfermedad cardíaca. Y esto generalmente lo asociamos más a familiares de primer grado o de segundo grado que presentan enfermedad cardíaca, pero a edades tempranas. Es donde más impacto tiene. Es decir, tíos, primos que hayan tenido muerte súbita, jóvenes, o que hayan padecido infartos de edades jóvenes. Esto es de mayor impacto y de mayor asociación a desarrollar enfermedad coronaria. Y hay otros factores que esos vienen genéticamente, como son las hiperlipidemias, hiperhomocisteinemia, que ya son problemas puntuales en personas o en familias y en el que pues ahí sí el factor genético es el que incide. Pero hay factores modificables. Los anteriores, los factores no modificables, pues no podemos hacer nada, simplemente los tenemos en cuenta. Pero los factores modificables, que son los que podemos cambiar para evitar el desarrollo de estas enfermedades, principalmente la cardiopatía isquémica, que es la más frecuente, son los siguientes: el sobrepeso u obesidad, el sedentarismo, el estrés físico y mental, una dieta rica en sal, en carbohidratos, en grasas saturadas, y los vicios como son el tabaquismo, el alcoholismo y las drogas condicionan daño a nivel cardíaco. Pero esto se puede modificar. Si tenemos factores, si tenemos familias que nuestra familia tenemos familiares que han muerto, que han tenido enfermedad del corazón, eso ya no lo podemos modificar. Si ya pasamos de cierta edad, no lo podemos modificar. Pero si tenemos esos factores y además no hacemos ejercicio, comemos muy mal, comida chatarra, comida llena de grasas, carbohidratos, etcétera, pues entonces solito estamos llenando poco a poco el vaso hasta que en un día se va a derramar el agua. Entonces, la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad tiene que ver con este desarrollo de estas enfermedades crónico-degenerativas. Lo anterior que les comenté condicionan esto: la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia y el desarrollo de la cardiopatía isquémica. A todo esto se le llama síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo todos los factores que les dije, es decir, los anteriores, los factores no modificables, los modificables, nos llevan al desarrollo de estas enfermedades: la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia y la cardiopatía isquémica. ¿Qué es lo que van a hacer?
que van a tapar las arterias y van a desarrollar los eventos cardíacos. El síndrome metabólico, síndrome cardiometabólico, que es el desarrollo o la presencia de diabetes, de hipertensión, de obesidad, condicionan al final las enfermedades cardíacas. Y vemos aquí una tabla, y esto es ya muy pasado, pero sigue siendo vigente los números, en el que, según estudios de la OMS, el ATP3 y el IDF, vemos cómo pacientes o personas con síndrome metabólico, la prevalencia es muy alta, llegando a prevalencias alrededor del 50% de la población en México. En Estados Unidos, poquito menos, estamos hablando alrededor del 40%, pero no dista mucho. Sin embargo, en México, alrededor del 50% de la población y más del 60% en mayores de 60 años tienen síndrome metabólico. Es decir, padecen o hipertensión, o diabetes, o sobrepeso, o 2 de esos, o más de, o 3 de esos. El síndrome metabólico, como se ha descrito, es el desarrollo de el desarrollo de este síndrome tiene consecuencias severas, como es la enfermedad coronaria, y está directamente relacionado al estilo de vida, la dieta, el sedentarismo, el tabaquismo, el estrés, etc. ¿Cómo podemos hacer entonces para mantener un corazón sano, vigoroso, saludable? Pues modificar o tratar de evitar los factores que ya acabamos de mencionar. Si modificamos el estilo de vida, vamos a evitar el desarrollo de estas enfermedades, tales como la hipertensión, tales como la diabetes, tales como el sobrepeso. Si modificamos nuestro estilo de vida, vamos a evitar el desarrollo de estos factores y de estas enfermedades y vamos a garantizar que nuestro corazón se mantenga saludable. Entonces, el tratamiento viene siendo principalmente la prevención. Eso no quiere decir que si ya estamos con alguna enfermedad, ya no podemos hacer lo que les voy a decir a continuación. No, todo lo debemos de hacer. Pero no hay que esperar hasta estar enfermos para poder hacer el cambio en nuestro estilo de vida. Tenemos que tener nuestra pirámide nutricional como debe de ser, no invertida, ¿verdad? El consumo de comida chatarra, dulces, etcétera, es lo menos que debemos de consumir. Y lo que más tenemos que consumir son, en cuanto a carbohidratos, cereales, frutas y carnes, en ese orden como va. Y algo muy importante es la actividad física. La actividad física es parte fundamental para preservar el estilo de vida. Es el elixir de la juventud. Si alguien se quiere mantener joven, tiene que hacer ejercicio. Porque así como nos vemos por fuera, vamos a estar por dentro. ¿Cuáles son los beneficios de hacer ejercicio? Hay que quemar, los beneficios de hacer el ejercicio van a ser la quema de hidratos de carbono, de grasas, mejorar el flujo sanguíneo a todos los órganos, incluyendo el cerebro, nos hace pensar mejor. Aumenta la producción de endorfinas. La endorfina es la droga interna que se va a secretar al final de un ejercicio adecuado, un ejercicio vigoroso. Y es una sustancia que combate directamente al estrés. Como les mencioné, parte de los factores que inciden en el daño cardiovascular es el estrés, y más en la actualidad. Una forma de combatir naturalmente el estrés es el ejercicio. También nos va a ayudar a disminuir los niveles de colesterol, de triglicéridos, disminuye la presión arterial, reduce las enfermedades el riesgo de enfermedades cardiovasculares e incrementa la secreción de la hormona del crecimiento. Esto, obviamente, el mayor beneficio es en las personas jóvenes, en los niños que están en crecimiento. No hay que esperarse a estar adultos para inculcar el hábito del ejercicio. Eso lo tenemos que hacer desde pequeños en todos los niños. ¿Qué ejercicios son los recomendables? Pueden ser todos. Generalmente los de tipo aeróbico. Correr, trotar, bicicleta, escaladora, brincar la cuerda, bailar, yoga, natación, incluso el hacer pesas. Sin embargo, las pesas al inicio sí puede contribuir a aumentar un poquito las resistencias periféricas, aumentar la presión, pero siempre que van a hacer pesas,
se pueden hacer después de hacer un ejercicio aeróbico. El ejercicio que es el recomendable es el ejercicio que es continuo. No vale la pena hacer ejercicios de 5 minutos, de 10 minutos, no, tiene que ser continuo. Se calcula alrededor de 20 a 30 minutos en un ejercicio continuo, y el más básico es caminar a un paso moderado, con el fin de ejercitar nuestro corazón, hacer que sudemos. Ese es el ejercicio que se recomienda, el mínimo o lo equivalente, y que sean por lo menos 5 veces a la semana. Ese es el ejercicio que va a ser el adecuado. Hay muchas personas que dicen, es que yo en mi trabajo estoy todo el día caminando, etcétera, pero son recorridos pequeños, descanso, etcétera. Ese no es un ejercicio que sea efectivo para nuestra salud cardiovascular. Además de eso, tenemos que darnos tiempo para hacer actividad física, y eso es parte activa de nuestra prevención y tratamiento, incluso cuando ya hay la enfermedad. En cuanto a la alimentación, hay varios tips: dieta mediterránea, la dieta DASH, pero en general lo que se trata de inculcar es el consumo de vegetales, consumo de carnes blancas, consumo de aceites, pero el aceite que son grasas poliinsaturadas, como el aceite de oliva. En fin, esos son los alimentos que se recomiendan. Está la dieta DASH, que es una dieta que se da principalmente a pacientes hipertensos, pero que es saludable y que nos ayuda, si la seguimos, nos va a ayudar. Y consiste en eso, por ejemplo, 6 a 8 porciones diarias de granos enteros y cereales. Está calculada o basada en una dieta de 2.000 calorías. 4 a 5 porciones diarias de frutas, verduras, nueces, semillas y leguminosas. 2 a 3 porciones diarias de grasas y aceites. Estas grasas principalmente grasas poliinsaturadas, aceites poliinsaturados, y si son lácteos tienen que ser bajos en grasas. El aguacate es una grasa vegetal que se puede consumir la cantidad que uno que desee. Y menos de 6 porciones diarias de carnes magras, aves y pescados. Y lo que se recomienda como azúcares, golosinas, etcétera, menos de 5 porciones por semana. Si llevamos una dieta de este tipo, que no es una dieta sacrificada, vamos a tener beneficios importantes. ¿Cuáles serían estos beneficios? Por un lado, aumenta la sensibilidad a la insulina. Esto es, se evita, para los pacientes que van a estar en riesgo de diabetes o ya son diabéticos, ayuda a mejorar los niveles de glucosa, disminuye la presión arterial, mejora o disminuye el riesgo cardiovascular. Obviamente, al quemar calorías, vamos a bajar de peso. Se previene la obesidad, que la obesidad generalmente es el punto de partida de todas esas enfermedades. Entonces, mantener un corazón saludable implica, además de hacer una actividad física regular, porque tenemos que ejercitar nuestro corazón, que el corazón es un músculo, tenemos que acompañarla de una dieta adecuada. Obviamente, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si estamos enfermos? Si, como lo dijo el doctor García Morlet, desde el punto de vista de la enfermedad urológica, en el corazón también pasa lo mismo. Muchas de las afecciones son silentes, no causan síntomas. El primer síntoma de que estamos enfermos, de que estamos gravemente enfermos, podría ser el infarto, podría ser la angina, o peor aún, podría ser la muerte súbita. No nos vamos a dar cuenta que estamos mal si no nos checamos. Hay que checar la presión arterial. Los valores normales de presión arterial tienen que ser no más de 130 la sistólica, que es la primera, no más de 80 la diastólica, que es la segunda. Nuestro perímetro abdominal en la población latina tiene que ser menos de 90 en hombres, menos de 80 centímetros en mujeres. Y los niveles de glucosa tienen que ser en ayuno menos de 100. Si no tenemos esto y estamos por arriba de ello, pues estamos a tiempo de corregir antes de que se nos desarrolle una complicación. Obviamente hay que empezar a educarnos a rechazar los alimentos perjudiciales, como los que son altos en contenido de azúcares, de grasas, de sales. Hay que acostumbrarnos a comer fruta, comida sana, y obviamente los vicios como es el cigarro, como es el alcohol, como es el
las drogas, pues hay que rechazarlas. El alcohol tiene esa posibilidad de que puede ser benéfico cuando se toma en forma diaria en pocas cantidades, en no más de 2 onzas. El alcohol que ustedes quieran, siempre se ha ejemplificado como el vino tinto, 1 onza diaria, 2 onzas máximo, es benéfico, ayuda, pero más de eso es perjudicial. Tampoco se trata de juntar lo que no se toma en una semana, juntarlo el fin de semana y tomarse una botella. No. Si vamos a tomar alcohol, puede ser en forma diaria nuestra copa y se puede hacer, y eso es saludable. El tabaquismo no, ahí sí, no hay ninguna permisividad para el tabaco. Perjudica no nada más al corazón, sino a infinidad de órganos, así es que eso debe ser tajante en que no se debe de consumir. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que detectar factores de riesgo, hay que hacernos un examen de conciencia o entre nosotros mismos saber si tenemos antecedentes familiares, hay que medirnos nuestro abdomen, tomar nuestro peso y hacernos exámenes de sangre para detectar los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, hay que tomar la presión periódicamente, hay que movilizarnos, hay que hacer ejercicio, hay que evitar el tabaquismo y muy importante, hay que descansar adecuadamente. Hay que evitar el estrés, hay que relajarnos. Nuestra vida moderna nos lleva a un tren de vida muy difícil en el que el estrés es prácticamente imposible de evitar, más con la temporada última que hemos tenido de pandemia, en el que el estrés ha estado a la orden del día. Sin embargo, tenemos que combatirlo. Y el ejercicio, como les decía, es una forma extraordinaria de combatir el estrés. Estas son algunas de las metas que debemos llevar, ya se las adelanté algunas. La medida, estas son de unas guías norteamericanas. Aquí todavía dicen que debe ser 100 centímetros como máximo la cintura del hombre. La realidad es que es 90 en hombres, 80 en mujeres, con un índice de masa corporal, que es la relación del peso y la talla, entre 18.5 y 24.9. Esos son los rangos normales. El colesterol lo tenemos que desglosar en el colesterol bueno y el colesterol malo. El malo es el llamado el LDL, que es el que tapa las arterias, y este tiene que ser lo idealmente menos de 70, pero con que sea menos de 100 está bien. En hombres, el colesterol bueno, que es el HDL, arriba de 40, en mujeres arriba de 50. Este colesterol bueno saca el colesterol malo de las arterias y este se promueve principalmente con los alimentos ricos en omega 3 y con el ejercicio. Triglicéridos menos de 150, la presión arterial ya se los dije, 120-80 es el ideal y los niveles de glucosa tienen que ser entre 70 y 100. Si mantenemos estos niveles sanguíneos en estos parámetros, en estas mediciones del peso y la talla, el perímetro abdominal, en esos parámetros, les garantizo que nuestro corazón va a tener una larga y saludable vida. Esto junto con el ejercicio. Por lo tanto, si detectamos al menos uno de los factores antes mencionados, es probable que tengamos aún más, por lo que tenemos que checarnos. Hay veces que me han llegado muchos pacientes que aparentemente están sanos y al momento de hacer ese examen vemos que su glucosa está muy alta, vemos que su presión está muy alta y su colesterol está muy alto. Y obviamente ya me llegaron con un infarto. Pacientes jóvenes, cada vez la enfermedad se adelanta más. Entonces, estamos hablando de los papás. Es muy triste ver padres jóvenes, 40 años, 45 años, que pueden perder la vida por estas enfermedades, con hijos muy pequeños en los que los van a dejar en la orfandad. Por lo tanto, es muy importante, toda vez que, como vemos, es la primera causa de mortalidad, es muy importante primero prevenir y posteriormente tomar cartas en el asunto si es que ya tenemos alguna enfermedad. La clave para tener, por lo tanto, un corazón sano es una dieta sana, equilibrada, hacer ejercicio sin restricción y chequeo periódico. Espero que estos consejos, esta breve plática les sirva y por lo menos les genere un poquito de inquietud y curiosidad para ver cómo está su estado de salud. Agradezco nuevamente a la beneficencia, a mis compañeros que están aquí acompañándome y bueno, estamos para servirles en el primer piso de la Beneficencia Española. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Castillo. Qué clara conversación, qué importante es el hecho de prevenir. Nos ha dado herramientas que yo le aseguro que ahorita están agarrando la cinta para medirse el abdomen, están agarrando ya que tenemos ahí a la mano ahorita con la pandemia el oxímetro. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que genere esa inquietud, como dijo usted al finalizar, en todos nosotros, ya sea hombres, mujeres, aunque es tendiente a hacer unas enfermedades más en hombres, pero la mujer también debe de estar pendiente de su salud en estas partes, y lo más importante es que sí tenemos herramientas para hacerlo. O sea, sí es viable que uno tenga una alimentación saludable, sí es viable que pueda salir a hacer ejercicio, no es necesario matarse las 2, 3 horas en una caminadora, pero al menos 30 minutos creo que es lo básico para poder hacerlo un hábito y que pueda ser algo que nos va a beneficiar no nada más al corazón, sino a todos nuestros órganos y hacernos resistentes a cualquier enfermedad. Si ya se complica la situación, pues será esa otra historia. Si ya traemos otras cuestiones genéticas, congénitas, etcétera, pues también hay solución, y también lo pueden platicar con usted, pero esas son cosas, palabras mayores. Y hoy nada más queríamos hablar sobre la prevención. Si de por sí, Es no, muy sí. sencillo, está en nuestras manos, está a nuestro alcance, ¿sí? Es un cambio de Así hábitos que es. tenemos, porque lo que nos pase a nosotros le va a pasar a nuestros hijos. Pues nuestros hijos están aprendiendo lo que nosotros hacemos. Si nos ve todo el día tirados viendo tele, sin comiendo comida chatarra, es lo mismo que van a hacer. Y eventualmente van a desarrollar estas enfermedades. Si nos ven, por el contrario, haciendo ejercicio en familia, ellos mismos van a aprender a hacerlo, ¿sí? Evitar refrescos de soda, cambiarlos por agua natural, etcétera. Todo eso es muy sencillo y está al alcance de nuestras manos para mantener una adecuada salud cardiovascular. Porque el tratamiento que existe, afortunadamente, que eso sería tema de otra plática, pero además es muy caro. Y no es lo mismo ya reparar un corazón que se dañó a evitar que se dañe, ¿sí? Entonces, pues muy agradecido, y bueno, vamos a a seguir con esta plática. Así es, doctor. Muchas gracias. Nosotros también estamos muy agradecidos con esta conversación. Y bien, pues llegamos al término de su plática, pero seguimos con el programa. Así es que nos vemos más adelante con las preguntas y respuestas, y continuamos con nuestra conversación. En esta ocasión, para finalizar, tenemos otra especialidad muy importante, que es la geriatría. La geriatría es aquella que estudia a todos los adultos de cierta edad que, bueno, empiezan a desarrollar ciertos padecimientos o enfermedades, uno de ellos la demencia, que es algo que es bastante importante ir valorando en nuestra población, saber de qué se trata, si podemos tratarla a tiempo, si podemos minimizar los efectos que puede llegar a tener en nuestros padres. Y para ello, pues invitamos al doctor Fernando Alzaga, quien es especialista en la materia y que yo estoy segura que muchos de ustedes ya lo conocen, y espero que estén habituados a ir con él para platicar sobre cómo va nuestra salud en cierta etapa de nuestra vida. Fernando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido. Hola Alma, muchas gracias. Sumamente honrado por la invitación y mucho más honrado de estar en esta terna con los grandes maestros, el doctor Castillo, el doctor Gerardo. Sumamente agradecido con ustedes, y pues esperamos poder ayudar con un poco de información para cuidar a nuestros cerebros. Agradezco también a los doctores como los que nos acompañaron hoy, que gracias a la prevención que han hecho ellos con todos sus pacientes, desde sus trincheras cardiológica y urológica, pues yo puedo ver pacientes, ¿no? Gracias a la prevención que ellos han hecho, pues mis pacientes llegan a 60, 70, 80 y 90 años. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, pues nos quedamos con esta plática. Platícanos sobre la demencia. Estamos atentos a cualquier herramienta que podamos escuchar de su parte. Muchas gracias y nos vemos más adelante. Gracias. Comparto aquí mi presentación. Bueno, vamos a hablar de prevención de demencias. Esto de prevenir demencias, yo creo que hace 15 años dirían, pues que está loco, ¿no? El doctor Alzaga, eso no se puede prevenir.
son cosas que te van a dar, que están en tu genómica y te va a dar, ¿no? Pues no, se ha visto de que hay cierto tipo de deterioro cognitivo, de demencias que podemos ralentizar, que podemos hacer que, ok, si nos va a dar porque está en cierto cromosoma, nos puede dar, en vez de a los 80, que nos dé a los 95 años, ¿no? Y pues probablemente que nos vayamos de este mundo por otra causa que no sea la demencia, ¿no? Entonces la demencia es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino afecta terriblemente a la familia, ¿no? Yo la comparo a nivel de impacto psicosocial y económico y afectivo al cáncer, ¿no? La demencia es un tipo de enfermedad de este tipo de impacto, ¿no? Entonces, antes de hablar de la demencia, siempre me gusta hablar un poquito de geriatría, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes puedo tener en la consulta? No nada más yo, lo puede tener un internista, el médico general y cualquier otro tipo de especialista. Tenemos que tipificar a qué tipo de paciente mayor está entrando a nuestra consulta, ¿no? El paciente mayor sano, el frágil y el geriátrico. El sano, pues es el paciente arriba de 60, 65 años, pero que es totalmente autónomo para la vida diaria, que no tiene deterioro de la memoria, que no tiene síndromes geriátricos, ¿sí? Que él o ella pueden hacer sus actividades tanto básicas como instrumentadas sin problema, ¿no? El geriátrico, que pasamos al otro espectro del paciente, pues es el paciente que ya está probablemente en un asilo o probablemente ya encamado, que necesita ayuda para todo tipo de actividades, que tiene múltiples síndromes geriátricos, que tiene deterioro cognitivo o demencia avanzada. Ese es un tipo de paciente. Y el paciente en medio, que es el paciente muy importante que debemos de detectar, es el paciente que es frágil. El paciente frágil es el que empieza a tener deterioro de la memoria, que empieza a tener riesgo alto de tener demencia en los próximos meses o años, ¿sí? Es el que empieza a tener problemitas de la memoria, que empieza a tener problemitas para hacer cosas, que olvida las cosas, que empieza a tener depresión, que empieza a tener dependencia, ¿ok? Y que probablemente su pluripatología ha avanzado de tal forma que está deteriorando su estado basal, ¿sí? Ahora hablemos de demencia, ¿ok? ¿Qué nos depara para el futuro? Miedo. Vean los datos. En todos los continentes, el número de pacientes dementes va a crecer exponencialmente. 2015, 2030, 2050, vamos a hacer un mundo de dementes. Y digo vamos porque pues yo probablemente, si no me cuido y no hago prevención, pues ya en 2050 voy a tener casi 80 años y pues voy a tener problemas, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta que como sociedad tenemos este gran problema, este gran problema de salud pública que se nos viene encima y que pues cada uno en nuestro cuerpo y en nuestra mente tenemos que cuidarnos para poder llegar a tener un cerebro sano, así como ya hablamos de nuestro sistema urológico sano, de nuestro sistema cardiovascular sano. Toda esa protección que podemos dar a nuestro cuerpo, especialmente todo lo que comentó el doctor Castillo, es básico para que nuestro cerebro esté sano en un futuro. Ahora, la etiología de las demencias. Etiología quiere decir causa, ¿sí? Aquí aprovecho para mandar un mensaje, que la demencia senil, como se usa en muchos lados, ya es un término que no existe. ¿Qué quiere decir? Que la senilidad, o sea, tener más de 80 años, no equivale a poder tener demencia, ¿sí? Yo tengo pacientes de 95, de 98 años que están más cuerdos que yo, ¿sí? Que tienen totalmente el control de su cerebro y que definitivamente están seniles, pero no tienen demencia. Entonces, la demencia senil es un término que lleva 20, 30 años en el argot neuropsiquiátrico que ya no se utiliza. Entonces, pero sí hay la palabra demencia como un síndrome. Y luego tenemos muchos tipos de demencia. La labor de un médico como yo es tratar de definir qué tipo de demencia tiene el paciente. El Alzheimer es el tipo de demencia más común que tenemos. Es el 50-60% de todas las demencias que hay. Pero hay muchos tipos. Podemos tener demencia por Parkinson, por cuerpos de Levy, frontotemporal, todas estas que pongo aquí. Una demencia sumamente infradiagnosticada y que muchos pacientes de nuestro querido México tienen es la de demencia multiinfarto. Y eso tiene mucho que ver con los factores de riesgo cardiovascular que ya habló el doctor Castillo con maestría. Pero vean, tenemos otro tipo de demencias, las hidrocefálicas, las infecciosas, las tóxicas. Dentro de las tóxicas, pues demencia por alcoholismo, ¿sí?
trastornos inflamatorios crónicos como lupus pueden dar demencia, ¿sí? En ningún lado dice que hay demencia senil, ¿va? Pero sí hay muchas causas de demencia. Algunas son controlables, mejorables, otras son reversibles y otras como el Alzheimer lamentablemente no es reversible ni mejorable, pero sí controlable. Ojo, controlable cuando ya nos da, pero es ralentizable o prevenible en edades tempranas. Edades tempranas, cuando hablamos, edades de 35 en adelante. Es hora de cuidar nuestro cerebro. Existe otra cosa que no es demencia, que se llama deterioro cognitivo leve, que muchos pacientes que se acuerdan de los pacientes de la tipología paciente mayor sano, este tipo de pacientes pueden llegar, que son autónomos, pero pueden tener deterioro de la memoria muy leve que no les condiciona demencia. Este también es importante detectarlo por parte del médico para poder incidir sobre ellos especialmente para que no lleguemos a tener demencia, o si ya nos va a dar demencia, que sea muy, muy, muy en el futuro. Ahora, ¿qué tipo de pacientes tenemos que tener bien visualizados para estudiar su cerebro? Para hacerles un screening o un check-up a nivel cerebral o cerebrovascular. Pacientes que tengan quejas subjetivas. ¿Qué quiere decir? Doctor, es que yo estoy seguro de que tengo problemas de memoria, ya me fallan tales campos, que te describan los campos. Los campos quiere decir la memoria reciente, la memoria tardía, la memoria semántica, las praxias, o sea, cómo te vistes, cómo usar las cosas, el juicio, la planeación, todo ese tipo de cosas son campos de la cognitividad o cognición que hay que estudiar. Luego, pacientes mayores que tienen un deterioro de la función que no podemos justificar. ¿Sabes qué? Ya no camina igual que antes y no tiene ni problemas de circulación, ni problemas neurológicos de las piernas, ni ciática, ni tiene varices, ni tiene diabetes, ni tiene la cadera mal. Ya le chequé de todo. Entonces, ojo, puede ser un tema de deterioro de la memoria. Pacientes de arriba de 65 años que empiezan a deprimirse de la nada, puede ser un síntoma incipiente de deterioro cognitivo. Y pacientes que están normales, pero ingresan al hospital por X o Y. ¿Sabes qué? Tengo 60 años, ingresé al hospital porque me quitaron el apéndice. Y al día después del apéndice tuve un cuadro de delirium que me quería quitar la sonda y me quería quitar la venoclisis. Ojo, puede ser un cerebro que ya está frágil y que hay que estudiar en un futuro de forma ambulatoria. Y les quiero contar ahora, ok, doctor, muy bonito todo eso, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa? Entonces les voy a contar un poquito de mi experiencia, un lugar a donde fui en una rotación externa en mi especialidad, en un hospital que tiene una unidad increíble de trastornos de la memoria y que tienen una pequeña subunidad que es la Clínica de Prevención de Alzheimer, aquí en el Presbiteriano de Nueva York. El titular es el doctor Richard Isaacson, que es, bueno, por lo menos en Estados Unidos es muy famoso, tiene libros, tiene videos y ha salido en las noticias y habla mucho de este tema. Él en su familia personalmente tuvo muchos problemas genéticos, o sea, mucha gente de su familia tuvo Alzheimer. Entonces, él quiere hacer algo con esto. Y hay muchos estudios ya y múltiples estudios transnacionales que están estudiando lo que hace él. En Tokio hacen, en Birmingham, Alabama hacen, en Europa, en Vizcaya ya están haciendo este tipo de estudios, donde agarran pacientes con historia familiar de Alzheimer o algún tipo de demencia y los traen, ¿no? Puede tener 25, 30 años o puede tener 70 años. Y pues les hacen todo tipo de screening, de check-up a nivel de biomarcadores en la sangre. A algunos les sacan líquido cefalorraquídeo de la espalda, les hacen test neuropsicológicos, les hacen este tipo de tomografías especiales y los checan cada 6 meses. Obviamente les dicen, tú tienes que hacer todo esto que te estoy diciendo, que yo les voy a decir a continuación, al dente, o sea, perfecto. Si puedes lograr hacer eso, te voy a demostrar que va a mejorar tu memoria. Entonces, ¿y qué decía él? Entonces, el Alzheimer empieza a cocinarse en nuestros cerebros a partir de los 38, 40 años. Yo tengo 38 años. Me preocupa. Quiero cuidar mi cerebro. Entonces, lo estoy haciendo desde ahorita. ¿Por qué? Porque como ven aquí en la presentación, cuando empieza a bajar ahí la curva azul y se convierte en la curva roja, ahí es cuando detectamos o diagnosticamos el Alzheimer. Lamentablemente a veces es un poco tarde para frenar el deterioro. Entonces, ¿cómo lo tenemos que empezar a frenar? Desde los 40, 50 años, como dice esta curva, con las medidas que les voy a comentar.
A que no se parece a una de las que puso el doctor Castillo, ¿eh? El couch potato, ahí tenemos la patata de sofá, que está con su cheve, que está viendo la tele, su maratón de Netflix, todo divertido. Entonces, los americanos le llaman al Alzheimer de diabetes mellitus tipo 3, que no existe. Hay tipo 1, tipo 2. Pero la diabetes mal llevada, cronificada, de más de 30 años, le pega al cerebro y se convierte en Alzheimer en ocasiones. Entonces ya le llaman la diabetes mellitus tipo 3, ¿sí? La presión alta mal controlada, la hipercolesterolemia, la hiperhomocisteína que comentó el doctor. La homocisteína es un biomarcador que se pide para deterioro de la memoria. La depresión no tratada, baja reserva cognitiva. Pues no leemos libros, hay que leer libros, ¿sí? Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Una alta reserva cognitiva nos protege. El sedentarismo, una dieta alta en grasas saturadas, obviamente el tabaquismo es que ya debería estar proscrito, y los traumatismos craneoencefálicos son un riesgo para tener este tipo de problemas. Ahora, a nivel genético, ¿qué tenemos? Tenemos estudios, tenemos pruebas. Existen dos tipos de Alzheimer. El Alzheimer que está medido genéticamente, que le da a los pacientes de forma más joven, 50, 60, 62, 65 años, y que es medido genéticamente, ¿no? Y hay un gen que se llama presenilina 1 y 2, que si eres positivo, pues tienes una alta probabilidad de tener Alzheimer. Eso se pasa genéticamente. Ahora tenemos otro gen, que es la apolipoproteína E4, ¿sí? Este gen, cuando tienes un daño parcial, que es el que pongo ahí heterocigoto, tienes 3 veces más riesgo de tener Alzheimer, y si tienes un daño total de la apolipoproteína E4, tienes 8 veces más chance de tener esto, ¿sí? Esto se puede medir en la sangre, hay laboratorios especiales que lo hacen. Esto es lo que hacían en Estados Unidos, en la clínica de Nueva York. Como vemos de un lado todos los valores en amarillo, que son valores que no deberían estar en verde, y lo checan cada 6 meses, ¿no? Son valores médicos, nada más les enseño lo que tenía. Este paciente tenía valores en amarillo, valores en rojo, pero 6 meses después tenía más valores en verde, ¿sí? También ahí se le medía la polipoproteína E4, que es esta prueba genética, y todo este tipo de valores metabólicos también, todo esto. Esto no es para hablar de cada valor, sino nada más demostrarles que tenía una columna en amarillo rojo y que después del tratamiento pasaba a columna verde de valores óptimos. Y bueno, ¿qué decían en esta clínica o qué se recomienda ya en el mundo? Pues que la ingesta de carbohidratos es positiva, pero si tienes una dieta basada en carbohidratos, en más del 70%, tienes riesgo. En pacientes que tienen casos refractarios, que tienen mucho Alzheimer en su familia, se les recomendaba dieta cetogénica en ocasiones y ayuno intermitente. Luego, el tema vitamínico es importante. Valores de B6, B12, ácido fólico, ácido alfa-lipoico son básicos, ¿sí? Como se comentaba previamente, los omegas son importantísimos. El polvo de cacao se recomienda también como algo protector. El polvo de cacao, no los chocolates de dulce, obviamente. Las moras azules o fresas se recomienda 2 a 3 raciones a la semana. Y una dieta mediterránea modificada es la más ideal para tu cerebro y me imagino que también para tu corazón, incluyendo una ingesta moderada de alcohol. Este es un gran problema con el que me encuentro prácticamente a diario en la consulta. Tenemos una higiene del sueño terrible. Terrible. Levanten la mano y me incluyo. ¿Quién duerme con el celular así? O con el iPad o con la tele puesta. Es un error. Es un error, ¿sí? Las normas dicen que debes de dejar todo tipo de equipo electrónico al menos media hora antes de intentar dormir, ¿sí? Porque si no, tu cuerpo no entra en sueño profundo. Idealmente dormir 7 horas al día. Mucha suerte con eso. Tratar de tener una rutina de sueño, dormir al mismo horario, despertarte al mismo horario. Ni modo, los doctores no podemos tener ese gozo, pero bueno. Evitar el contacto con el celular, laptop, iPad. Evitar medicación hipnótica y sedante.
No quiero hablar de marcas, pero medicinas sin marcas como el clonazepam, el alprazolam, son veneno para tu cerebro, ¿sí? Hay que buscar otro tipo de alternativas para poder descansar, ¿sí? Si hacemos ejercicio, como dice el doctor Castillo, si hacemos ejercicio al menos 30 minutos al día, tenemos muy buen recorrido para poder dormir. Nos vamos a estar cansados. Y si tienes insomnio, pues no tomes ninguna bebida cafeinada después de las 13 horas, después de la 1 de la tarde. Nada de cafecito, aunque sea descafeinado, nada de té, nada de coca después de esas horas, ¿va? Ejercicio básico, cardio básico. Al menos 30-45 minutos por sesión, al menos 3-4 minutos por semana. En pacientes con la apolipoproteína de 4 positiva, al menos pedimos 180 minutos semanales. Hay que mezclar tantito aerobio con anaerobio. Hay que mantener una masa muscular adecuada. ¿Que no nos gustan las pesas? Bueno, podemos nadar, podemos hacer yoga, podemos hacer pilates, podemos hacer sentadillas. Eso mejora nuestra masa muscular. Obviamente mantener un índice de masa corporal menor a 25. ¿Cómo nos vino a dar el COVID en la torre a todo esto? ¿Sí? Socialización es básica para nuestro cerebro. Aprender lenguajes, aprender un instrumento musical, son opciones para que nuestro cerebro pueda florecer. Eso de chango viejo, no aprende maroma nueva, es un mito. Yo tengo pacientes que han aprendido a tocar la guitarra a los 70 años. Yo tengo pacientes que han aprendido a usar el teléfono a los 80 años. Sí se puede. Existen apps. Lumosity es una app importante. Brain HQ. Existen cursos de neuroplasticidad. Todo está en internet. Podemos usarlo. ¿Sí? Hay formas de hacer ejercicio neuronal, aparte del ejercicio físico. Hay libros de esto. ¿Sí? Hay libros hay uno que se llama El fin del Alzheimer del doctor Bredesen. Ahí está la dieta Alzheimer del doctor Isaacson, con el que estuvimos ahí en Nueva York. El doctor Perlmutter, que habla del cerebro de pan. Todos son libros que tienen ciencia, que nos han indicado qué podemos hacer, ¿sí? Pero esto si han salido estos libros es porque llevan una investigación de más de 20 años, ¿sí? Los invito a leerlos. Sí, soy fanático de las vitaminas, yo tomo todas esas vitaminas, pero me mido. Cada año mido cuánto tengo de vitamina D3 en mi sangre, cuánto tengo de magnesio en mi sangre, cuánto tengo de ácido alfa-lipoico en mi sangre, cuánto tengo de colesterol. Yo tengo colesterol por genética. Entonces, todo esto lo mido, ¿sí? No trato yo de ser mi médico, lo mido con otro médico, ¿sí? Chéquense, vayan a su médico. Pueden tomar vitaminas, pero las vitaminas son el 5% de lo que pueden hacer para mejorar su cerebro, ¿sí? Porque nos encanta hablar de vitaminas. Y esta es muy buena y me la dio mi cuñada y no sé qué. Estas son las que se han visto que mejoran la función cerebral, ¿de acuerdo? Ahora, ya para acabar como un decálogo, 10 cosas que no nos deben de hacer sentir viejos y no nos deben de hacer sentir miedo que nos va a dar Alzheimer. ¿Va? Olvidar fechas. No pasa nada. A todo el mundo se les olvida. Cometer errores puntuales. Todo el mundo nos equivocamos. Necesitar ayuda para utilizar un nuevo aparato. A mí ya me pasa. ¿Sí? Si no fuera por mi esposa, yo no sé usar la mitad de las cosas que uso. Gracias. No encontrar la palabra durante una conversación me pasó 14 veces ahorita hablando con ustedes. No pasa nada. Perder cosas puntualmente, que si pierdo las llaves. Lo que pasa es que tenemos un déficit de atención generalizada por la prisa que tenemos. Hay que frenar la revolución. ¿Va? Dejar de participar en algunas actividades sociales. Nos pasa con la edad. Cerramos círculos. No pasa nada. Y con el COVID, pues es otro tema, ¿no? A nivel social. Sentirse incómodo con los cambios, ser un poco menos tolerante con los demás, mostrar menos interés por las cosas nuevas y ser menos ágil mentalmente, eso es parte del envejecimiento normal. No equivale a tener deterioro de la memoria, ¿va? Eso es para que también, después de haber hablado de todo lo peligroso y lo horrible, tenemos tranquilidad. Podemos hacer muchas cosas por nuestro cerebro. Ya se las mencioné vagamente, de forma práctica y de forma puntual. Lo más importante es hacer ejercicio, dormir bien, minimizar el estrés, comer bien
tomar las vitaminas adecuadas y lo vuelvo a decir, estresarse menos, bajar la revolución, ¿va? Espero haber ayudado un poquito. Estoy libre para cualquier pregunta o comentario. Estoy muy agradecido por la invitación. Otra vez, Alma, otra vez, Bene, orgulloso de ser parte de este hospital y más que orgulloso de haber formado parte de esta terna con mis compañeros. Muchísimas gracias, doctor. Qué padre escuchar pues todas las herramientas que puede uno tener y sobre todo desarrollar, porque hablábamos desde un inicio, todo esto son hábitos que podemos ir desarrollando como la lectura, como el ejercicio, como la alimentación, estar pendiente también de que no es necesario que nos estemos volviendo locos o que estemos teniendo demencia si tenemos unos factores, es cambiar de hábitos, el sueño, muy importante, que a lo mejor no lo consideramos y decimos, pues, ¿qué puede pasar si me quedo hasta altas horas de la noche viendo la tele? Sí pasa a nivel cerebral, traemos por ahí mucho ejercicio, no dejamos descansar nuestra mente y bueno, el estrés es punto y aparte, porque ese lo tenemos que vivir a diario, Ese es compañero de cada día, ¿no? Ese es compañero, pero al final de cuentas, todo lo que mencionamos antes contribuye a que baje ese nivel, que podamos tener una vida un poquito más relajada. Sí, los malos hábitos alimenticios y los malos hábitos de sueño empeoran nuestro estrés celular. Entonces, si nuestros cuerpos a nivel celular están estresados, imagínense a nivel macro, a nivel afectivo, emocional. Entonces, trabajemos desde la célula y estaremos mejor. Yo quiero preguntarle algo, doctor, que es, con su especialidad es algo que suele ser todo un tema. ¿Cuándo es que podemos empezar a consultar al geriatra? Si, ya sabes, la mamá es, pero yo no necesito, pero yo no soy de la tercera edad, aunque tenga 70 años, porque ya subo, ya vengo, ya bajo, soy independiente. ¿Cuándo es que nosotros tenemos que decir, no es por la definición de tercera edad, sino por salud? Normalmente se maneja en la norma oficial mexicana 60 años como el inicio de la valoración por un geriatra adecuado. Ok, y entiendo que si yo llego a los 60 y a lo mejor tú me valoras y me dices, estás perfecta, pues la cita va a ser mucho más esporádica que aquello que empecemos a ver algún tipo de problema, ¿no? Pero eres como nuestro médico de cabecera después de los 60 años. Es correcto. Es correcto. Tratamos de fungir como eso y como también un gestor de salud, ¿no? Detectar problemas y poder, ¿sabes qué? Pues necesito que seas valorada por el urólogo, por el cardiólogo, ¿sí? Porque te acabo de detectar este valor o esto y no me gusta que tengas estos síntomas, te inicio un tratamiento, pero necesito la valoración por el especialista de este órgano y aquí estamos para cuando quieras. Perfectísimo, pues muchas gracias, doctor Fernando Alzaga, por toda esta información. Y ahora los voy a invitar a que se unan a la conversación el doctor Roberto Castillo y el doctor Gerardo García Morlet, porque vamos a pasar a la parte de las preguntas. Yo creo, la verdad, por lo que estoy viendo aquí en mi información, que las pláticas fueron bastante claras, porque no tengo muchas preguntas, pero sí hay un par que queremos contestar. Voy a empezar con el doctor Gerardo García Morlet, que nos están haciendo preguntas aquí a través de nuestro chat. Doctor Morlet dice, ¿cuál es el tiempo adecuado o cuánto tiempo debo de guardar mis estudios? Esto que nos platicaba de los ultrasonidos y cuándo es útil para el médico guardar estos estudios. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Sí, porque generalmente los estudios nos los empezamos a hacer pues después de los 30, 35 años. ¿Sí? Entonces no cuesta nada guardarlos, ya están pagados, en fin. Es parte Hay que hacer de nuestro expediente. Correcto. Muy bien, perfecto. Otra pregunta. ¿No existe ningún síntoma para el tumor renal? Incipiente, no. O sea, un tumor renal que empieza, no existe. Y cuando existen, generalmente hay una famosa triada, que bueno, viene en los libros, que es hematuria, masa, hematuria y masa y dolor. Pero pues eso cuando sucede ya es una bolotota. De hecho,
haciendo ultrasonidos cada vez con mayor frecuencia, que es un estudio que no radia, que no duele, que no mete medio de contraste, muy fácil. Se detectan oportunamente tumores pequeños y cada vez hacemos más tumorectomías, es decir, no extirpamos todo el riñón, quitamos solamente el tumor. También depende de la localización, si es un tumor pequeño pero está en el centro del riñón, ahí no, pero los tumores periféricos estamos detectándolos a tiempo y quitando solamente el tumor, dejando el resto del riñón. Perfecto. Ok, y por último me preguntan, ¿qué estudios básicos debo de realizar al año para prevenir estos tipos de cáncer de los que habló? Un ultrasonido renal y vesical. Estoy hablando de hombres. Bueno, la mujer también. Yo digo, si ya se va a hacer el ultrasonido porque quiere, digo, no nada más hay problemas con los riñones y con la vía urinaria, también con el hígado, con la vesícula biliar. Entonces, yo siempre digo, háganse un ultrasonido de abdomen total. Ya van a estar ahí, ya van a estar con el ultrasonografista, que revise todo. O sea, no pasar de unos cuantos centímetros el transductor, no hay ningún problema. Un examen general de orina, una química sanguínea, una biometría hemática, ¿sí? Y ya el antígeno prostático en los hombres, y ya dependiendo si tienen una historia genética familiar de infartos, de problemas de aterosclerosis, pues un perfil de lípidos completo. Ahora, si el paciente tiene un ultrasonido normal totalmente, pues tal vez no, cada año y medio se lo puede hacer, no cada año tampoco. Pero eso va a variar, puede variar, depende de lo que le diga el médico. O sea, yo un paciente con un antígeno muy, muy bajo y que ya anda cerca de los 80, a lo mejor ya ni se lo vuelvo a pedir. O sea, o se lo pido en año y medio, ¿sí? Pero eso ya va a depender una vez que tenga contacto con el médico. Pero los exámenes que dije son básicos para darnos cuenta si hay algo. Definitivamente los exámenes de sangre nada más no dan toda la información. La imagen es muy importante. Pudiera agregarse una radiografía de tórax, una tele de tórax también, porque bueno, las afecciones pulmonares son frecuentes. Entonces, pues, esa es una revisión completa, básica y bien hecha, ¿sí? Ya algo más especializado, endoscopía, colon, que es un tumor frecuente, pero bueno, no me meto en eso. Pero algo básico es química sanguínea, biometría hemática, hablando de hombres, antígeno prostático, lípidos y el ultrasonido de abdomen total. Ok, ya de acuerdo a eso, entiendo que lo importante puede ser una base, un inicio, pero siempre de la mano de tu médico y ya valorados todos estos factores, ya vamos determinando con el tiempo, pues la periodicidad en lo que te lo tienes que realizar o si es necesario abundar un poco más con esos estudios, pero siempre es de la mano del especialista. Así es, y es muy importante las preguntas, la historia clínica. Yo con mucha frecuencia los síntomas, como te dije, están traslapados, ¿sí? Un paciente con un estreñimiento agudo de reciente instalación puede manifestar. El estreñimiento se le hace, pues, estoy estreñido, es algo como que va y viene. Pero ese paciente puede empezar a tener problemas serios para orinar, porque si no se evacúa bien del intestino, no se orina bien. Y viceversa, los pacientes con próstata grande, que no orinan bien, que traen vejigas retencionistas, batallan para ser del 2. Entonces, si un paciente me dice, estoy batallando para evacuar, yo tengo que interrogar, ¿desde cuándo? No, tengo poco tiempo. Ahí tengo que parar antenas, puede tener un problema en colon. Entonces tengo que derivarlo al coloproctólogo, ¿sí? Para que lo revise, porque el cáncer de colon es bastante frecuente. Esa es la importancia de tener un contacto
y hablar con el médico, ¿sí? O sea, no, aquí le mando estos exámenes, doctor, que cada vez me sucede más. Está todo bien, esto está bien, nada más esto, punto. No puedo decir más, no puedo decir más. El interrogatorio es muy importante, muy importante. Es tiempo, se tiene que dar. Yo a veces me enojo porque me citan muchos pacientes, yo no quiero ver muchos pacientes porque soy muy tardado y muy preguntón. Y muchas veces un 30, 15% de los pacientes que me vienen a ver a mí no traen un problema urológico. Traen un síntoma urológico, pero no es ocasionado por un órgano genitourinario de mi especialidad. Yo tengo que hacer un buen interrogatorio, una exploración física y detectar. Porque de todas maneras, primero soy médico y después soy especialista. Así es, yo creo que es parte de, pues es parte de la atención que uno espera, hago ¿no? este comentario porque ya de por sí el contacto entre los hombres cada vez es, ya por ejemplo no hablamos, es puro teclear en WhatsApp. A veces a mí no me gusta porque a mí me gusta escuchar el tono de la persona con la que estoy hablando, en fin, o sea, se me hace más humano. Entonces ahorita ya los pacientes todo lo quieren por esto o por computador. Ahora que con la pandemia, doctor, usted atiende por WhatsApp o por Videollamada. Facebook, videollamada, digo, sí atiendo si es una emergencia y no cobro, punto. O sea, no quiero entrar en eso yo todavía. A lo mejor ya estoy de salida. Pero el hablar con el paciente y el preguntarle de todo es muy importante. La historia clínica es fundamental y la exploración física. De acuerdo, ¿no? Y además es parte de la experiencia, analizar todo lo que está alrededor, cómo te comportas, cómo te sientes. Otra cosa que veo con frecuencia es que los pacientes se hacen exámenes a lo tonto. A veces me llegan con 3 generales de orina, con 2 urocultivos, se hacen el antígeno cada 3 meses, o sea, es tirar el dinero también. Y ahí es donde uno los orienta. Y a veces a lo mejor una consulta sale mucho más barata que el tiradero de exámenes que está haciendo. O tomando medicamentos que también llegan a veces con un tambacho así de recetas. O medicinas que ellos han comprado. Innecesarias, doctor. Totalmente. No, pues definitivamente yo creo que el dilema aquí es pues finalmente llevar todo de la mano de tu médico, saber cuándo es oportuno, hacerte qué estudio y si quieres iniciar por algo, pues hay algunos estudios básicos, pero pues recurrir luego al médico porque no es suficiente, o sea, hay que hacer una valoración completa para poder determinar si efectivamente con eso basta o es necesario abundar un poquito más. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y vamos a empezar con el doctor Alzaga. Doctor, nos comentan, ¿los ejercicios de juegos de palabras, sopas de letra y actividades de estimulación sirven para el caso de la demencia? Definitivamente son una parte importante de la prevención y también del tratamiento no farmacológico de la demencia. Se han hecho estudios haciendo imagenología al mismo tiempo que al mismo tiempo que los pacientes hacen este tipo de ejercicios mentales y los comparan con el mismo estudio de imagenología con el paciente que acaba de hacer ejercicio. El que acaba de hacer ejercicio, el cerebro está al 300%. No está mal hacer juegos de palabras, hacer sudokus, hacer sopa de letras, jugar el Lumosity, jugar este tipo de apps para ejercitar el cerebro. No está mal, pero no le gana al ejercicio aeróbico. De acuerdo, perfecto. Si hacer las dos cosas, pues tienes mucho más, estás ejercitando mucho más tu neurona, definitivamente. Así es un complemento. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es, ¿el estilo de alimentación puede mejorar la condición de demencia? ¿Qué tipos de alimentos en especial? Claro que sí.
De hecho, la alimentación es básica. Hay muchos estudios nuevos que se han hecho con pacientes, no nada más con demencia, sino con Parkinson sin demencia, con esclerosis múltiple, con este tipo de enfermedades que ya son neurodegenerativas por sí mismas. Y hay dietas que sí mejoran, especialmente la cetogénica y el ayuno intermitente. Hay ayunos severos de 20 horas de ayuno con 4 de comida. Obviamente estos son pacientes escogidos, no le puedes poner a un diabético a hacer este tipo de locuras, ¿verdad? Mejoran mucho ciertos biomarcadores y mejoran mucho los tests neuropsicológicos, que son la única forma como podemos medir cómo va este problema, ¿no? Los biomarcadores y las pruebas neuropsicológicas mejoran con este tipo de dietas, pero son agresivas y un poco alternativas. Para la población en general y más para los pacientes con síndrome metabólico o diabetes en sí, lo ideal es una dieta balanceada, de tres comidas, balanceada, hipocalórica. Ok, perfecto. Bien, y por último, me preguntan, ¿es posible desarrollar Alzheimer a temprana edad, por ejemplo, 30, 40 años, sin antecedentes familiares? Muy raro, muy raro. Se cataloga como una enfermedad probable Alzheimer, pero tienen que hacerse, a esas edades se tienen que hacer por parte de neurología y por parte de neurocirugía múltiples estudios que descarten, ¿sí? Porque como vieron en la etiología que hay muchas causas, pues hay que descartar temas de tiroides, temas de infecciones cerebrales, tienen que descartar, por ejemplo, la enfermedad esta que pasó mucho a principios del milenio, de los priones, de las vacas locas, pues te daba demencia severa a los 30, 40 años, ¿verdad? Y no sabíamos qué onda. Entonces para decir que es un Alzheimer a esas edades, sí se puede, muy raro, pero hay que descartar muchas cosas antes. Y eso generalmente lo hace un equipo integral de neurología clínica y neurocirugía. Perfecto. Pues claro, es importante valorar muchos factores. No podemos llegar rápido a esa conclusión y mucho menos de la mano de solamente un especialista. Pero bueno, queda resuelta la pregunta. Muchas gracias, doctor Alzaga. Y finalmente pasamos con el doctor Castillo. Tenemos una sola pregunta. Nos dicen, padezco frecuentemente de taquicardia. ¿Este problema se resuelve? Bueno, el hablar de taquicardia como tal puede ser de múltiples etiologías. Puede ser relacionado a un aumento de la frecuencia cardíaca normal, es decir, que sea secundario a otras situaciones, no propiamente de origen del corazón. Es decir, si hay pacientes que son muy sensibles a cafeína, a la nicotina, al chocolate, pueden de pronto desarrollar aceleramiento del corazón, sin necesariamente tener un problema en sí del mismo. Pero hay taquicardias que son relacionadas a arritmias y hay que ver de qué estamos hablando, si es una persona joven, una persona mayor, qué síntomas se acompañan de estas taquicardias, la duración, etcétera. O sea, es muy difícil decir así simplemente qué tipo de taquicardia estamos enfrentando. Habría que hacer una evaluación, si es una taquicardia o síntomas de palpitaciones que son muy duraderas. Lo ideal es que en ese momento se vaya a tomar un electrocardiograma y que podamos ver exactamente a qué nos enfrentamos. Si no sale, si las taquicardias son por periodos cortos, se pueden hacer otro tipo de estudios como Holter, que es un monitoreo de 24 horas, 48 horas, 72 horas. Hay Holters que se ponen durante una semana o hay dispositivos que se ponen durante meses. Esto es dependiendo de la recurrencia de la taquicardia. Generalmente con un Holter de 24 horas para aquellos que están haciendo los eventos seguidos, pues es suficiente para que se determine qué tipo de taquicardia es. Entonces, el hablar de taquicardia, tenemos que evaluar todos los factores, las características del paciente para poder pensar en que si es una arritmia o no lo es y qué tipo de arritmia es. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces yo creo que finalmente
como concluimos con todas las especialidades, es sí, efectivamente atiéndete, observa, te mandarán a hacer algunos estudios que complementen la información y ya entonces pudiéramos definir qué tipo de padecimiento es en particular lo que está sucediendo en tu cuerpo. Sí, puede ser que no sea algo realmente de preocupación, puede ser algo simple, puede ser ansiedad, puede ser estrés, o puede denotar problemas incluso endocrinológicos, hipertiroidismo, o simplemente es algún alimento que se está empleando, pastillas, hay pastillas que adelgazan, que se asocian a la taquicardia. Entonces, vamos, hay que hacer una evaluación, hay que ver exactamente cuáles son las características del paciente y en base a eso se solicitan estudios o se puede resolver en la misma consulta y se puede determinar el tratamiento. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Pues estas son las preguntas que nos hicieron el día de hoy en relación a sus pláticas. Definitivamente nos llevamos un aprendizaje y espero que un foco prendido en amarillo, si no es que en rojo, para estar atentos a ciertos padecimientos, sobre todo aquellos hombres que nos están escuchando, que pueden no tener ninguna alarma, ningún síntoma y que sin embargo no podemos dejar de estar atento a ellos. Tenemos que observar nuestro cuerpo, tenemos que hacer el hábito del ejercicio, de la alimentación, de un buen sueño. Coinciden, si se dan cuenta en esta charla, este tipo de hábitos que nos ayuda no a cierto órgano ni a cierto padecimiento, es un hábito que debemos de hacer como ser humano para tratar de hacer nuestra vida pues mucho más duradera y mucho más saludable. Les quiero agradecer muchísimo a los 3 participantes por acompañarnos el día de hoy. Estos especialistas, usted sabe que los encuentra en la Beneficencia Española y que están aquí para atender cualquier otra duda adicional que puedan tener o algún padecimiento que ya traiga en sí tratándose, pues puede venir directamente con ellos y resolverán con gusto todas sus inquietudes. Doctores, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. De acuerdo, pues me quedo con ustedes, público, para despedir este programa. Vamos a cerrar esta sesión comentando que es importante prevenir, es importante cuidar su salud. A todos los papás les deseo un muy bonito mes del Día del Padre. Cuídense, aprovechen que gozamos de salud, que gozamos de vida y valórenlo y traten de cuidar su cuerpo porque es el que nos mantiene haciendo lo que más nos gusta, que es compartir con nuestros seres queridos y poder disfrutar no solamente del Día del Padre, sino de la vida en general. Mi nombre es Alma Cárdenas, fue un placer haber acompañado a este público tan maravilloso de la Bene una vez más en este Conversando desde la Bene. Nos volvemos a ver muy, pero muy pronto con otros temas y otros especialistas que estarán cerca de ti para platicar. Muchas gracias y más seguro en la Bene.